Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Situación geopolítica también afecta a Aruba. Hospital Horacio Oduber tendrá su Open Dag. Se cumple un año de la tragedia de la discoteca Jet Set. Cita por Tinder en Perú terminó en robo. Se viralizan las frutinovelas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que cada uno de ustedes allí en sus casas hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la conferencia de prensa que se dio a cabo el día de hoy por parte del Gobierno Nacional, el Gabinete ABP Futuro, para lo que trata la situación geopolítica a nivel mundial y que eso también ha afectado a nuestra isla. Recordemos que el día de ayer se anunciaron los precios de los productos petroleros y el gobierno decidió también absorber el 50% del aumento del crudo que viene a partir de hoy. El día de hoy, el Gobierno Nacional, el Gabinete ABP Futuro, tuvo una importante conferencia de prensa en donde estuvieron anunciando los cambios que se han llevado a cabo por culpa de la situación geopolítica que está reinando en estos momentos a nivel mundial y que esto también ha afectado a nuestra isla. De hecho, ayer martes en la mañana, el ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario, Geoffrey Weber, firmó un decreto ministerial tras recibir la aprobación del Consejo de Ministros. Este decreto se basa en los recientes desarrollos en los precios internacionales de combustible y establece medidas concretas para mitigar el impacto de los aumentos en la comunidad y el sector comercial. Según la estructura de precios, la gasolina registró un aumento de aproximadamente 49.3 centavos por litro desde este mes, mientras que el diésel subiría alrededor de 83.5 centavos. El gobierno reconoce que este incremento es significativo y que tiene un impacto negativo directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos, en la estabilidad financiera de los hogares y en la operación de las empresas. Durante un comunicado, el ministro Geoffrey Weber informó que en este marco el Consejo de Ministros aprobó que el gobierno absorbiera la mitad del aumento de la gasolina y aproximadamente la mitad del aumento del diésel. Esta decisión busca proteger el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica, limitando la presión sobre los precios de productos y servicios en la economía, mitigando el impacto también en el costo de hacer negocios. Gracias a esta inversión gubernamental, el aumento real para el consumidor se reduciría de una forma significativa. Sin la medida, la gasolina habría subido alrededor de 49.1 centavos. Con la intervención del incremento, se limita aproximadamente a 24.57 centavos. Para lo que es el diésel, el aumento se reducirá de 83.5 centavos aproximadamente a 45.20 centavos. Cambiando de tema, el Cuerpo Policial de Aruba ha estado estratégicamente ubicado alrededor de nuestra isla para realizar controles bastante estrictos a los conductores. En esta oportunidad estuvieron el día de ayer por el área de PriceSmart para así poder corroborar que los conductores tuvieran sus documentos en orden. Durante la tarde de ayer martes, el Cuerpo Policial en conjunto con el Departamento de Transporte Público llevaron a cabo operativos de control vehicular con el objetivo de verificar que todos los conductores cumplieran con la normativa vigente y contaran con la documentación regida. El control se realizó en las inmediaciones de PriceSmart, en donde las autoridades instalaron un punto de inspección para supervisar el tránsito de distintos tipos de vehículos. Durante la jornada se inspeccionaron tanto automóviles particulares como unidades de transporte público, incluyendo autobuses y taxis. Este tipo de operativos forma parte de las acciones preventivas que buscan garantizar la seguridad vial, promover el cumplimiento de las leyes de tránsito y asegurar que los vehículos que circulan en la vía pública cumplan con los requisitos legalmente establecidos. Cambiando de tema, nuestro Hospital Horacio Oduber el próximo 18 de abril va a tener su Open Dag para toda la comunidad. En esta oportunidad, para aquellas personas que quisieran estudiar algo que tiene que ver con la parte de salud o también para ver cuáles son las oportunidades que se tienen dentro del hospital, este es el gran día.
Nuestro Hospital Horacio Oduber tendrá próximamente su Open Dag o su día abierto. Usted es un joven estudiante y usted quizá no sabe qué estudio elegir. Esta es su oportunidad para conocer más del hospital y del cuidado médico. Tendremos diferentes disciplinas con informaciones y demostraciones en vivo de varios departamentos y es la oportunidad también para hacer diferentes tours en los departamentos, por ejemplo, de radiología, sala de operación, diálisis, rehabilitación y demás. Será el sábado 18 de abril a partir de las 9 de la mañana y va hasta la 1 de la tarde. Será en Ho Academy en la calle Dr. Jem Arens número 2. A través de las redes sociales en el Hospital Horacio Oduber ustedes podrán conocer más información sobre este tremendo Open Dag que tendrá nuestro Hospital Horacio Oduber. Y empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana, pues hoy, 8 de abril, se cumple exactamente un año de la tragedia del Jet Set, esta discoteca en Santo Domingo, en la República Dominicana, que dejó más de 230 fallecidos. Hoy les contamos la historia de Socorro, una mamá que perdió a su única hija en esta tragedia. Mi hija ya se iba. Me dice, la bendición, mami. Y yo le dije, Dios te bendiga. Y luego vuelve y me dice, la bendición, mami. Y yo le dije, Dios te bendiga, mi hijo, ve con Dios. Estas fueron las palabras de lo que sería su última despedida, sin imaginar que ese adiós quedaría plasmado para siempre en su memoria. Y yo caí de rodillas ese día. Y yo solamente le dije a Dios, Dios mío, yo decía, hijo de David, ten compasión de mí. Mira que yo soy una madre, que lo único que tengo es eso. Socorro Valera no imaginó que su única hija, Yafreidy Chanel Montaz Valera, nunca volvería a casa. Y le decía, Señor, lo único que te pido es que me dejes a mi hija, aunque le falte un brazo, una pierna, pero déjame a mi hija. Y no fue así. Yafreidy acudió a la discoteca Jet Set a la celebración del cumpleaños de una compañera de trabajo. En el derrumbe de aquel fatídico 8 de abril, también murieron sus 3 compañeros. Fue terrible, muy terrible tu ver tanta gente buscando a sus seres queridos y ese techo y toda esa gente tratando ahí y nada. Y ella y yo éramos 2 almas gemelas que compartíamos tanto que hasta en los gustos éramos iguales. Misteriosamente, cosa de la vida, que no morí yo también esa noche ahí, porque Ruby Pérez era mi artista favorito. La joven de 27 años, quien apenas 4 días después de la tragedia cumpliría 28, era una joven llena de sueños, dedicada a su profesión y orgullo de su madre, amiga y confidente. Desde entonces, Socorro vive con el dolor profundo de haber perdido su mayor tesoro. Mi ángel, y lo sigue siendo mi tesoro, ese era mi orgullo. Ella donde quiera que trabajaba le decía a las personas, mi mami es mi orgullo. Yo le decía, cuando me encontraba con esas personas, decía, ella dice eso, pero el orgullo es ella es mi orgullo. Y así vivíamos. Y nos vamos a una explosión que se vivió recientemente en Antioquia, en Colombia, en donde un mototaxi al parecer explotó y allí varias personas se vieron afectadas. Una motocicleta bomba interrumpió la calma, el silencio y la reflexión del Viernes Santo en Briceño, Antioquia.
Justo cuando los feligreses salían de la iglesia San José de Padua, ubicada en el parque principal, un fuerte estruendo rompió la calma y le abrió la puerta a la angustia. Los explosivos, que fueron acondicionados en una moto, fueron activados al lado de una caseta frente a la estación de policía del municipio. La explosión dejó 2 policías lesionados, uno con una herida en una pierna y posible fractura, y el otro se recupera del aturdimiento. A esto se suma todos los daños materiales. Desde el momento en que se registró el hecho, unidades de la Policía Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron operativos en la zona. Nuestro objetivo es establecer con claridad las circunstancias de este atentado e identificar a los responsables. Las autoridades están ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa por información que conduzca al paradero de los responsables del atentado. Mientras tanto, el ministro de Defensa calificó el hecho como una muestra de debilidad de los grupos ilegales y como un crimen de guerra y de lesa humanidad en plena Semana Santa. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en donde diferentes autoridades intentan determinar quién ejecutó el atentado, teniendo en cuenta que allí opera el Frente 36 de las disidencias, el Clan del Golfo y alias Primo Gay. Este hecho trae a la memoria que justamente hace un año, en Semana Santa, en La Plata, Huila, un atentado acabó con la vida de los hermanos Trujillo, de 17 y 20 años. Las disidencias, bajo el mando de Mordisco, pusieron una motobomba cargada con explosivos frente a la estación de policía, asesinando a los hermanos que salían de misa y buscaban un helado para celebrar un cumpleaños. Estos atentados son mensajes armados dirigidos al gobierno nacional como a la población civil con el fin de forzar al Estado a una posición defensiva o a negociaciones bajo presión utilizando a la población civil como un escudo o como moneda de cambio a través del miedo. Estos no son actos aislados de barbarie, sino operaciones de guerra psicológica. Y ahora nos vamos a una emergencia que se vivió en las últimas horas en Táchira, en Venezuela, en donde las autoridades tuvieron que llegar debido a que cerca de 140 familias se vieron damnificadas y desconectadas debido al crecimiento de los ríos. Por lo menos 6 personas fueron rescatadas, afortunadamente con vida. Lo que había alertado el alcalde de San Judas Tadeo en Táchira, Salvador Pérez, sucedió luego que las lluvias dejaran una colada activa que aisló a las aldeas de Veradales y Mata de Guineo. El cerro colapsó por completo y tapió varios tramos. Aunque se agravó la emergencia, no hubo víctimas. Hasta el momento, 6 damnificados, quienes además habían quedado atrapados en el lodo. Gracias a Protección Civil Municipal, la comunidad y la alcaldía se logró el rescate de los afectados esta madrugada. Bueno, queremos también informarles que las personas perdieron totalmente su casa, la casa se tapó de lodo completamente, pero gracias a Dios pues no hay pérdidas humanas. Pero estas personas quedaron totalmente damnificadas, quedaron sin sus animales, quedaron sin sus vehículos, quedaron sin su casa. Fue una noche larga para el municipio San Judas Tadeo, que permanece en emergencia. Las autoridades locales esperan la llegada de apoyo de entes regionales y nacionales. Nos preocupa que siguen las lluvias, comenzó a llover otra vez allá en el sector, teníamos ya 3 días que no llovía, siguen las lluvias en el sector de Mata de Guineo y el sector del Cocal, que son nacientes que tributan ahí a las aguas que se están deslizando ahí en Mata de Guineo. También queremos informar que estamos sin electricidad en 3 aldeas que es el Tesoro, Mata de Guineo y el Cocal, están sin electricidad en este momento. Y preste mucha atención lo que ocurrió recientemente en Perú, pues después de pactar una cita a través de la aplicación de Tinder, todo esto terminó en un robo. Esta es la historia. Lo que debía ser una cita era realmente una trampa. Los carroñeros del Tinder tenían un solo objetivo: atacar en manada a sus víctimas. Esta banda usaba perfiles falsos, pactaba encuentros en este edificio, ubicado en Prolongación Lucanas, una zona que ellos tenían monitoreada. Pero no solo asaltaban a los jóvenes que contactaban a través de esta app, sino también los cogoteaban en plena vía pública.
Esta banda criminal se aprovechaba de personas incautas que accedían a las citas, ¿no? Con perfiles falsos, con fotos falsas. Ya cuando llegaban, no eran lo que ellos pensaban, ¿no? Víctimas de asalto y a veces de agresión física, ¿no? Para no levantar sospechas, convencían a sus víctimas con mentiras e incluso las presionaban por mensajes de WhatsApp para que puedan reunirse en dicho inmueble. Hey, ¿dónde estás? ¿Me dejarás así? Es que mi perrito tiene 5 meses y no sé dónde dejé la llave y se escapará. Sube, segundo piso. ¿Subiste? Aún no. Ya con el plan en marcha, estos sujetos que estaban en los alrededores hacen lo mismo. 1, 2 y hasta 3 sujetos ingresan al edificio. Sin embargo, no estaban solos. Los agentes del Grupo Terna ya los tienen identificados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Más personas padecen de trastornos mentales. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, cusita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, cusita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, ¿verdad? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, años dulceitera. En el humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuidado. Mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la gata. Guys, para tener mi barrio limpio. Humana, a sério. Diz bom vibra. Hey guys, vamos. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios han indicado que más y más personas pueden estar sufriendo de algún tipo de trastorno mental y más también al parecer cuando se afecta la parte espiritual o también la fe. Pero ¿cuáles son esos trastornos y qué poder hacer para ayudar a estas personas? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se sabe que cada vez más personas, independientemente de la edad, están padeciendo de algún trastorno mental. Y aparte de la integración de la psicoterapia o tratamientos con psicofármacos, incluir la fe y la espiritualidad ha quedado demostrado que actúan como factores protectores de la salud mental. Cuando hay emociones positivas, como lo es la gratitud, como lo es la fe y la esperanza de que hoy podemos estar pasando las cosas difíciles, pero mañana pueden mejorar. O personas cuando sienten, ¿sabes qué? Yo no tengo el control de esta situación, tengo que aceptarla, pero Dios tiene el control de esta situación, puede ser algo muy beneficioso para la salud mental. Y finalmente no podemos olvidar lo que es el apoyo social de personas que comparten una fe o una comunidad en donde se pueden ayudar mutuamente en los momentos más difíciles. Y ayuda a contestar las preguntas existenciales que podemos tener como seres humanos.
qué me brinda propósito a mí, por qué yo estoy aquí, qué yo debo hacer con mis talentos, con mis recursos, cómo yo puedo aportar para mi crecimiento personal y cómo puedo aportar para ayudar a otras personas también. Integrar la espiritualidad fomenta un bienestar integral equilibrado de mente y cuerpo. Y aunque hay varias prácticas como la oración, la meditación y la gratitud, esta última trae beneficios positivos. Una de ellas es la gratitud. No solamente tener una emoción, un sentimiento, se pueden hacer cartas agradeciendo a otra persona por algo que ha hecho, o uno puede escribir diariamente cosas por las cuales uno está agradecido y está encontrado que tiene beneficio en lo que la persona percibe como su bienestar. La búsqueda de la espiritualidad también se puede hacer mediante lo que es la oración o meditación. En muchos estudios han demostrado relajación, disminución de estrés, disminución en ansiedad. Así que eso es una práctica en donde las personas no solo pueden poner sus peticiones delante de un ser superior, también pueden utilizarlo para una búsqueda interior del ser humano, para tener introspección de las cosas que están ocurriendo en sus vidas. Además, está comprobado que promueven un mejor manejo del estrés, ansiedad y depresión. Lo que han demostrado los estudios con respecto a la espiritualidad es que puede disminuir síntomas depresivos, puede ayudar a prevenir algunas recaídas en condiciones como depresión mayor, puede disminuir ansiedad, disminuir el estrés y puede salir más elevado en escalas que se utilizan para medir lo que es bienestar, resiliencia, poder adaptarse a situaciones difíciles en la vida, a traumas y a condiciones crónicas que experimenta el ser humano. Y puedes también estar asociado a mayores niveles de satisfacción de vida en las escalas que se hacen cuando se mide la espiritualidad con la salud mental. Así que esa fe y espiritualidad ofrecen herramientas valiosas para la paz interior, aportando al cuidado mental y físico, por lo que puede haber sanación. Cada vez hay más evidencia a través de los años de los beneficios que se demuestran. No solo se pueden utilizar a veces en terapias de cognitiva conductual, en donde se trabajan con los pensamientos, se pueden también trabajar con esas distorsiones cognitivas que tenemos acerca y asumimos de la vida, que nos pueden hacer sentir más ansiosos o deprimidos. No solo eso, se puede observar a veces a nivel neurológico, con neuroimágenes, que personas que están haciendo prácticas espirituales también pueden tener unos cambios a nivel cerebral que están asociados al bienestar emocional. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven argentino que es influencer y que se encuentra en Tokio y mostró cuáles son algunas de las diferencias que se tienen entre este país y su amada Argentina. Una de ellas, por ejemplo, iba en el tren y ninguna persona iba hablando. Occidente y Oriente son dos mundos aparte, pero cuando un argentino aterriza en tierras niponas, el choque cultural es digno de un guión de comedia. Un creador de contenido recorre el globo y se volvió tendencia tras llegar a Japón y resaltar detalles que para, por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica parecen ciencia ficción. La sorpresa empezó apenas se bajó del avión. Él dice, toda la gente que trabaja debe tener 50 años para arriba, observó el joven destacando la inserción laboral. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el trato al equipaje. Los empleados del aeropuerto reciben las maletas y las alinean allí muy cuidadosamente por color y tamaño para que cada pasajero la encuentre en segundos. Agustín aseguró que fue el trámite de migraciones más veloz de su vida. También indicó que al salir no hay ruido, se escucha tranquilidad absoluta mientras caminaba por la ciudad. El video supera las 95,000 interacciones y cierra con una escena dentro del vagón de un tren en donde el TikToker gesticula pidiendo silencio, imitando a los locales que viajan sin emitir ni un solo ruido. Las reacciones no tardaron en volverse viral. Y si hablamos de historias que se viralizan, les mostramos a esta foca que ha hecho muy viral debido a su amistad con sus juguetes favoritos, los cuales son patitos de hule. Reggae está en la casa y no viene sola, trae consigo a todo un escuadrón de hule amarillo que ha puesto de cabeza a las redes sociales. Aunque en un primer vistazo muchos internautas juraron de que se trataba de una creación más de la inteligencia artificial, las imágenes son tan reales como el agua de la piscina de esta foca gris que se ha convertido en protagonista. Desde las instalaciones en un acuario, este ejemplar ha demostrado que el carisma no conoce de especies y que un simple juguete de baño puede ser el mejor aliado
preparando para una tarde de juegos. El video, que se ha propagado como pólvora en redes sociales, muestra a esta foca nadando con una soltura envidiable mientras interactúa de forma amorosa con sus pequeños compañeros de goma. Estos patitos de hule, sí señores, no se limita a dejarlos flotar. Ella toma la iniciativa, los empuja con delicadeza usando su hocico, se encarga de mantenerlos todos juntos a un solo grupo e incluso adopta una postura que parece ser de protección hacia los muñequitos de hule. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y expertos en los últimos tiempos han estado ciertamente preocupados debido al éxito viral de las frutinovelas, pues ahora en las redes sociales, por ejemplo como en TikTok, se han viralizado estas historias de engaños, historias amorosas, pero que son personificadas por frutas. Estas curiosas animaciones coparon las redes sociales, pero alertaron a padres y especialistas de qué se trata. Recientemente, una serie de videos virales también coparon las redes como TikTok, Instagram y YouTube bajo un formato curioso e inusual. Las frutinovelas atraparon a la audiencia rápidamente con sus originales historias protagonizadas por frutas antropomórficas. Los videos suelen girar sobre temas similares como infidelidades, celos, amor, amistad, familia y demás historias, muchas veces con un tono absurdo y sin sentido. Las animaciones tienen corta duración y la mayoría presentan diálogos sencillos y personajes con cara de fruta y cuerpo humano, todos elaborados con inteligencia artificial. Este tipo de contenido se engloba en el fenómeno conocido como brain rot y atrapa tanto a adultos como a niños. Sin embargo, la sobreexposición de estos videos a un público infantil genera preocupación de los expertos. Esta terminología se utiliza para describir la sensación de mente agotada que se experimenta después de consumir demasiado contenido superficial, rápido y repetitivo. Este formato se hizo conocido principalmente por unos videos en el personaje de la bailarina capuchina que generó gran impacto en toda la audiencia infantil. Y los dejo con este reto viral que se llama Los ojos no mienten, y es un grupo de amigos que se dan cuenta cuál es la primera persona que un joven mira, pues allí dicen que podría ser la enamorada. Cientos de usuarios en redes sociales se sumaron al desafío que asegura revelar sentimientos ocultos con solo mirar a otra persona. Hay un conocido dicho popular que dice: los ojos son la ventana del alma. Esta expresión transmite la idea de que a partir de la mirada una persona puede reflejar lo que siente. Para confirmarlo, miles de personas se sumaron a este reto viral que desafía los instintos. El objetivo es descubrir si una persona tiene sentimientos románticos hacia otra con solo mirarla de una forma particular. Los videos del reto ya suman millones de reproducciones y cada vez más personas se animan a intentarlo. Miles de usuarios en TikTok se animaron el de este desafío de tratar de revelar los verdaderos sentimientos de las personas. La idea es sencilla. Un grupo de personas debe ponerse de espaldas a otra. Luego de unos segundos deben voltear al mismo tiempo y la otra persona tiene que devolver la mirada a todos. Según indican, la primera persona a la que miren es la que estaría enamorada. El reto se explica bajo la lógica que el cerebro observa algo o alguien que le gusta de manera inconsciente. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.